Clara Mendoza tenía 32 años y una vida que, vista desde fuera, parecía estable, casi ejemplar. Vivía en Puebla junto a su esposo, Rodrigo Salazar. En un pequeño departamento que habían comprado 3 años atrás con un crédito a 20 años. No era grande ni lujoso, pero representaba el fruto de su esfuerzo conjunto. Las paredes estaban pintadas de un tono beige cálido. Las cortinas claras dejaban pasar la luz de la mañana y en el balcón crecían algunas plantas que Clara cuidaba con esmero. Como si en cada hoja verde quisiera sostener la calma de su hogar. Trabajaba en una agencia de marketing del centro de la ciudad. Su empleo no la apasionaba. Pero le daba una sensación de orden y seguridad. Le gustaba madrugar, preparar café recién hecho. Escuchar el sonido de la cafetera llenando el silencio antes de salir a enfrentar el tráfico. Rodrigo, en cambio, era ingeniero civil y su rutina era impredecible, obras en distintos municipios, viajes cortos, noches enteras fuera por supervisiones. Clara solía justificar sus ausencias con una sonrisa resignada, así es su trabajo. Aprendió a cenar sola, a dormirse sin escuchar la llave girar en la puerta. Convencida de que todo sacrificio tenía sentido cuando se hacía por amor. Rodrigo era amable, aunque cada vez más distante. Hablaban poco durante las comidas. Apenas intercambiaban frases sobre facturas, pendientes o el mantenimiento del coche. A veces, cuando él regresaba tarde y ella fingía dormir, lo observaba de reojo dejar el celular boca abajo en la mesa de noche. No lo hizo por desconfianza, sino por costumbre. En el fondo, Clara aún creía que el matrimonio era un acto de fe, y que la rutina podía disimular cualquier grieta si se la miraba con el ángulo correcto. Los fines de semana, Clara acostumbraba visitar a su madre, doña Teresa Mendoza, que vivía en Ciudad de México. El trayecto de 2 horas era para ella una pausa necesaria. Teresa había sido profesora de matemáticas durante más de 30 años, una mujer metódica, disciplinada. Que creía que todo problema, incluso los del corazón, podía resolverse con lógica. Su carácter fuerte no escondía el cariño profundo por su única hija. Cuando se reunían, pasaban horas en la cocina tomando té, hablando de política, del precio del pan o de los alumnos a los que Teresa todavía daba clases particulares para no aburrirse. Entre ambas existía un vínculo sólido, aunque teñido por cierta distancia emocional. Clara admiraba a su madre. Pero a veces sentía que su amor se manifestaba más en consejos que en abrazos. Aún así, cada visita le devolvía algo de equilibrio. Escuchar la voz firme de doña Teresa era como anclar los pies después de una semana de incertidumbres. Esa tarde de sábado, Clara había hablado con ella por teléfono. Su madre, con tono sereno, le recordó pagar los impuestos antes de fin de mes y le preguntó si Rodrigo seguía tan ocupado. Clara respondió con naturalidad: «Sí, mamá. Trabaja demasiado, pero todo está bien». Y al colgar, por un instante, una pequeña sombra cruzó su rostro. No sabría decir por qué. Tal vez por la soledad que seguía sintiendo incluso cuando él estaba en casa. La vida de Clara transcurría así, entre jornadas de oficina, cenas solitarias y llamadas rutinarias con su madre. En apariencia, nada fallaba. La nevera llena, las cuentas al día, los saludos cordiales entre vecinos. La sonrisa automática frente al espejo antes de salir al trabajo. Todo parecía en orden. Aunque algo, una sensación apenas perceptible, le decía que debajo de esa calma había algo que no encajaba del todo. Aquella noche, mientras guardaba la taza de café en el fregadero y apagaba las luces del salón, no podía imaginar que estaba viviendo el último día de su aparente tranquilidad. Porque a veces, el caos no llega con ruido, sino con una llamada. Y nadie podría haber imaginado que aquella llamada, una simple voz al otro lado del teléfono, sería el inicio del derrumbe de todo su mundo. Era lunes por la noche y el reloj marcaba casi las 8:30 cuando Clara Mendoza apagó la computadora del trabajo y cerró la carpeta del informe mensual. Había sido un día largo, lleno de reuniones y llamadas. El cansancio la envolvía como una niebla espesa. Al llegar a casa, el departamento la recibió con el mismo silencio de siempre, el zumbido del refrigerador, el eco de sus propios pasos.
el aire tibio del microondas calentando las sobras del día anterior. Rodrigo le había enviado un mensaje breve hacía una hora: voy a llegar tarde. Tenemos una reunión en la obra. Clara no se sorprendió. Últimamente esas frases se habían vuelto parte del guión diario. Se sirvió un plato y cenó frente al televisor, sin prestar atención al noticiero. Después, se duchó, se puso el pijama y dejó la taza de té sobre la mesa de noche. Eran casi las 9 cuando el teléfono comenzó a sonar. Vio en la pantalla el nombre de su madre y una ligera inquietud se apoderó de ella. Doña Teresa no solía llamar tan tarde. «¿Mamá?», contestó, algo preocupada. «¿Pasa algo?». Del otro lado no hubo la calma habitual. La voz de su madre sonó tensa, entrecortada, como si hablara desde un lugar frío o desde un pensamiento urgente. «Clara, escúchame bien. Necesito que hagas algo, y que lo hagas ahora mismo». «¿Qué sucede?», preguntó, poniéndose de pie. «Coloca una cámara oculta en tu sala, donde pueda verse la puerta principal», ordenó doña Teresa, con un tono que no admitía réplica. «Y después, sal del departamento». Clara parpadeó, sin entender. «¿Una cámara? ¿Por qué?». «Mamá, me estás asustando». «Confía en mí», repitió Teresa, su voz firme, casi quebrada al final. «No hagas preguntas. Solo hazlo y llámame cuando haya salido». La llamada duró apenas un minuto, pero dejó un eco que hizo vibrar el silencio del hogar. Clara se quedó inmóvil, el teléfono aún en la mano, tratando de descifrar si aquello era una broma, una advertencia o una intuición maternal que no debía ignorar. Conocía bien a su madre, no era una mujer supersticiosa ni propensa a los dramatismos. Si había sonado así, debía tener un motivo. Abrió el cajón del mueble del pasillo y encontró una pequeña cámara que había comprado tiempo atrás para cuidar al gato de una vecina. La conectó al teléfono. Comprobó la batería y miró a su alrededor, buscando un lugar discreto. En el rincón junto al ventanal se erguía un ficus de hojas grandes. Allí, entre las ramas, colocó el dispositivo hasta conseguir un ángulo perfecto que mostraba la entrada y parte del salón. Volvió a mirar la pantalla, la imagen era nítida. El reloj del fondo marcaba las 9:05. Trató de calmar su respiración, pero el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Tomó su bolso, una chaqueta ligera y las llaves. Antes de salir, recorrió con la mirada cada rincón del departamento, como si quisiera grabarlo en su memoria: la mesa puesta, la taza aún tibia, las cortinas que se movían apenas por el viento. Al cerrar la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. El pasillo estaba en penumbra y el sonido de sus pasos resonó hueco sobre el piso. Por primera vez, el lugar que había llamado hogar le pareció ajeno. Como si una sombra invisible la empujara a huir. Sin entender por qué, obedeció la voz de su madre y bajó las escaleras con la sensación extraña de que algo allá arriba acababa de empezar. Lucía Torres vivía a pocos minutos de distancia, en un edificio tranquilo, con una terraza donde solían pasar tardes de café y confidencias. Cuando Clara llegó, tocó el timbre con manos temblorosas. La puerta se abrió de inmediato y su amiga, vestida con una sudadera y el cabello recogido, la miró con extrañeza. «Clara. Son casi las 9:30. ¿Qué pasa?», preguntó, apartándose para dejarla entrar. Clara cruzó el umbral con una sonrisa débil. «No lo sé», murmuró, dejando el bolso sobre el sofá. «Mamá acaba de llamarme y me pidió algo muy raro». Lucía frunció el ceño. «¿Qué tipo de raro?». «Me pidió que pusiera una cámara en mi sala, y que saliera de casa. Que no durmiera allí esta noche». Lucía se quedó en silencio unos segundos, tratando de procesar la frase. «¿Una cámara oculta? ¿Y no te explicó por qué?». «Nada», suspiró Clara. «Solo me dijo, confía en mí». Sonaba tan nerviosa que no pude decirle que no. Lucía la observó con atención, mientras abría una botella de vino. «Clara, ¿y si cree que Rodrigo te está engañando?».
dijo finalmente, con cuidado. No quiero sonar alarmista, pero tu madre no haría algo así sin motivo. No, no, interrumpió ella, casi con desesperación. Rodrigo no es así. Lo conozco. Está agotado por el trabajo, por eso llega tarde, nada más. Lucía le sirvió una copa y se sentó frente a ella. Puede que tengas razón. Pero una madre siente cosas. Y tu mamá es demasiado lógica para dejarse llevar por la paranoia. Si te dijo eso, algo debe de haber visto. Clara bajó la mirada. Jugando con el borde de la copa. Quizás, pero no quiero pensar en eso. No podría soportarlo. El silencio se instaló entre ellas. Solo interrumpido por el suave golpeteo de la lluvia contra los cristales. Entonces el teléfono de Clara vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Rodrigo. ¿Dónde estás? Acabo de llegar a casa. Clara sintió una punzada en el pecho antes de responder, en casa de Lucía. Me quedaré aquí esta noche. Los puntos suspensivos aparecieron. Desaparecieron, y al cabo de unos segundos llegó la respuesta, está bien. Descansa. Demasiado breve. Demasiado distante. Lucía levantó una ceja. ¿Todo bien? Sí, mintió Clara. Cerrando la pantalla. Dice que está en casa. Apenas 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era su madre. Clara atendió de inmediato. Mamá. Ya estoy en casa de Lucía. Hice todo como dijiste. Bien, hija, respondió Teresa con voz firme. Pero escúchame, prométeme que no verás la grabación esta noche. ¿Por qué? Preguntó, inquieta. Si pasa algo, deberías saberlo, ¿no? No esta noche, insistió su madre. Prométemelo. Mañana entenderás. La línea se cortó antes de que Clara pudiera replicar. Lucía la observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Esto cada vez suena más raro. Clara asintió, intentando sonreír, pero el gesto le salió torcido. Lo sé. Y lo peor es que no puedo dejar de pensar en esa cámara. Abrieron otra copa. Intentaron hablar de cualquier cosa, trabajo, series, chismes del barrio. Pero la mente de Clara estaba en otro sitio. En la imagen invisible del salón de su casa, en el silencio de esas paredes vacías. En lo que la lente podría estar viendo ahora mismo. Cuando el reloj marcó la medianoche, Lucía la convenció de irse a dormir. Clara se recostó en el sofá. Con el teléfono en la mano. En la pantalla, el pequeño icono de la cámara seguía encendido, como un ojo que nunca parpadeaba. Intentó resistir la tentación de abrirlo. Pero la curiosidad y el miedo le oprimían el pecho. Finalmente, el cansancio la venció. Se quedó dormida con el brillo de la pantalla reflejándose en su rostro y el corazón latiendo al ritmo de una pregunta que no la dejaría descansar. ¿Qué estaba pasando? ¿Realmente en su casa esa noche? El amanecer llegó lento, colándose entre las cortinas del departamento de Lucía como una línea dorada que rozaba el suelo. Clara abrió los ojos con la sensación amarga de no haber dormido. Por un instante no recordó dónde estaba, hasta que vio el sofá desconocido. El vaso de vino vacío y el teléfono sobre la mesa. Entonces todo volvió de golpe, la llamada de su madre, la cámara oculta, la noche de incertidumbre. Se incorporó despacio. El reloj marcaba las 7:15. Recordó la advertencia, solo mañana. Era mañana. La voz de su madre resonó en su mente, pero la curiosidad, mezclada con un miedo sordo, la empujó a tomar el teléfono. Dudó unos segundos. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Finalmente, abrió la aplicación. La imagen apareció nítida. La sala de su casa iluminada por la lámpara del rincón, el reloj de pared marcando las 12:15. Durante los primeros segundos no vio nada. El lugar estaba vacío, tranquilo, igual que siempre.
Por un momento pensó que todo había sido una exageración. Hasta que la puerta principal se abrió. Rodrigo entró, con los hombros caídos y la chaqueta en la mano. Clara soltó el aire que había estado conteniendo. Pero la calma duró apenas un instante, porque detrás de él apareció una mujer. Era joven, de cabello oscuro y liso, sonrisa fácil. Una belleza arrogante que llenó la habitación con su sola presencia. Clara sintió que el mundo se detenía. La mujer, Camila Rivas. Lo sabría más tarde, dejó su bolso en el sofá como si fuera su casa. Rodrigo cerró la puerta, se volvió hacia ella y la abrazó. Un abrazo largo, familiar. Luego la besó, sin prisa, sin culpa. Clara se llevó la mano a la boca. El teléfono temblaba entre sus dedos. La mujer se apartó riendo, caminó por la sala. Y unos segundos después volvió a aparecer en la pantalla, usando el suéter azul celeste que Clara había lavado 2 días antes. El mismo suéter que había doblado con cuidado y dejado sobre la silla. No había error. No era una visitante, era alguien que se sentía dueña de ese espacio. Del aire, del hombre. Clara sintió un mareo. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no pudo dejar de mirar. Rodrigo abrió una botella de vino, sirvió 2 copas. Y ambos se sentaron en el sofá. Conversaban, reían, se miraban con ternura. Él le apartó un mechón del cabello y le rozó la mejilla con una delicadeza que hacía meses no tenía con su esposa. El dolor llegó como una ola, denso. Imparable. La garganta se le cerró, el pecho le ardía. Dejó caer el teléfono sobre las piernas y se cubrió la cara con las manos, sollozando sin sonido. No podía creer lo que veía, y sin embargo, cada imagen confirmaba lo que había querido negar durante tanto tiempo. Lucía apareció en la puerta del salón. Alarmada por los ruidos. «Clara. ¿Qué pasa?», preguntó, acercándose rápidamente. Clara levantó el rostro, tenía los ojos rojos, la piel pálida, las manos temblorosas. «Estaba en mi casa, con ella», susurró, con voz quebrada. «La llevó allí, Lucía. A mi casa». Lucía se arrodilló frente a ella. «No, no puede ser». «Sí», dijo Clara. Casi sin aire. «Ella llevaba mi ropa, mi ropa». Lucía la abrazó fuerte, sin palabras. El llanto de Clara fue un torrente contenido durante años de silencios, de justificaciones. De noches solas esperando un mensaje. Ahora todo encajaba, las llegadas tarde, los viajes inesperados, los gestos distraídos. Cuando las lágrimas se agotaron, quedó solo un silencio espeso. En el teléfono, la grabación había terminado. La pantalla mostraba el último fotograma, Rodrigo y Camila riendo en el sofá donde Clara y él habían celebrado su aniversario. Clara lo miró una última vez y murmuró. Con la voz rasgada, «Ya no hay nada que salvar. Todo lo que éramos, se murió ahí». La primera grieta del derrumbe se había abierto. Y aunque todavía no lo sabía, esa mañana marcaría el inicio de su transformación. Porque a veces, para renacer, primero hay que ver cómo se destruye todo lo que creías seguro. El viaje de Puebla a Ciudad de México se hizo eterno. Clara conducía con las manos tensas sobre el volante, la mirada perdida en la carretera mientras los paisajes pasaban borrosos ante sus ojos. No recordaba cómo había salido de casa de Lucía, solo que necesitaba ver a su madre. Necesitaba una voz que le dijera qué hacer cuando el suelo se abría bajo sus pies. El tráfico de la capital la recibió con su ruido constante y familiar. Pero aquel día sonaba distinto, lejano. Cuando llegó a la casa de doña Teresa Mendoza, el portón se abrió casi al instante. Su madre estaba allí, en la puerta, esperándola. Como si hubiera sabido que su hija vendría. «Mamá», susurró Clara, y en cuanto Teresa la vio, abrió los brazos. El abrazo fue largo, silencioso. Como el reencuentro de 2 heridas que al fin se reconocen. Clara rompió a llorar, sin poder contenerse. Su madre la condujo a la cocina, donde el olor a manzanilla llenaba el aire.
Le sirvió una taza caliente y esperó. Lo vi, mamá, dijo al fin Clara con la voz quebrada. Vi a Rodrigo. Con ella. En nuestra casa. Doña Teresa bajó la mirada, apretando los labios con dolor. Lo sabía, admitió, con una serenidad triste. Lo supe hace 3 semanas. Clara levantó la vista, confundida. ¿Qué? ¿Cómo? Fue casualidad, explicó su madre. Iba a reunirme con una antigua colega en un café del centro. Y allí estaba él. Sentado en una esquina con una joven. Al principio pensé que era una clienta o una compañera de trabajo, hasta que le tomó la mano. Hasta que la miró como un hombre mira a una mujer. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, dolida. ¿Por qué no me habrías creído, hija? Teresa sostuvo su mirada, firme pero llena de ternura. Estabas enamorada, confiabas en él. Habrías pensado que exageraba. Lo sé porque yo también lo hice una vez. El silencio se espesó. Clara la observó, sin comprender del todo. ¿Tú? Sí, asintió Teresa. Tu padre me traicionó. Tú eras pequeña, y yo traté de mantener la calma, de no destruirte el mundo. Pero el mío ya estaba destruido. Los recuerdos regresaron como fragmentos de un pasado difuso. Las discusiones a puertas cerradas, los silencios prolongados, la repentina ausencia de su padre. Nunca me dijiste la verdad, susurró Clara. Quería protegerte. Pero ahora entiendo que el silencio no protege a nadie. El dolor que no se dice se hereda, respondió Teresa, con la voz cargada de años de resignación. Clara bajó la vista, sintiendo como su propia pena se entrelazaba con la de su madre, como 2 hilos del mismo tejido. Entonces, ¿esto se repite? Murmuró con amargura. No tiene que hacerlo, dijo Teresa con suavidad. Yo guardé silencio demasiado tiempo, pero tú no tienes que hacerlo. No eres débil por amar, Clara. Pero sí lo serías si permaneces donde no te respetan. Las palabras calaron hondo. Clara sintió una punzada de vergüenza por haber dudado de su madre. Por haber defendido a Rodrigo incluso cuando la intuición le gritaba lo contrario. Pensé que exagerabas, confesó con lágrimas. Que no lo conocías como yo. Lo conocí lo suficiente, replicó Teresa con tristeza. Todos los hombres que esconden algo se parecen. El tono de voz, la mirada que esquiva, las excusas repetidas. Lo vi en tu padre, y luego lo vi en Rodrigo. Clara respiró hondo, intentando contener el llanto. Por primera vez entendió el carácter duro de su madre, su desconfianza. Su frialdad ante los gestos de los hombres. Todo venía de allí, de una herida vieja que nunca terminó de cerrar. Ahora lo entiendo, dijo al fin. Con un hilo de voz. No eras fría, mamá, estabas rota. Doña Teresa sonrió con tristeza y le tomó la mano. Estaba rota, sí. Pero aprendí a no quedarme en el suelo. Y tú también lo harás. Clara la miró a los ojos, y en ellos vio no solo dolor, sino fuerza. Esa fuerza que atraviesa generaciones, que nace de las ruinas y enseña a sobrevivir. Afuera, el ruido de la ciudad seguía, indiferente, pero dentro de aquella casa. 2 mujeres comprendían por fin que el amor no se mide por la permanencia, sino por el valor de saber marcharse. El camino de regreso a Puebla se sintió más largo que nunca. Clara condujo en silencio, con la mente nublada y los ojos hinchados de tanto llorar. A cada kilómetro. La decisión que había tomado se volvía más firme, debía volver a su departamento. Enfrentar el lugar donde su vida se había desmoronado y recoger lo poco que aún le pertenecía. Cuando estacionó frente al edificio, el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Por un instante pensó en girar el volante y marcharse sin mirar atrás, pero algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y necesidad, la empujó a salir. Subió las escaleras despacio, con la llave apretada en la mano como si fuera un arma. Al abrir la puerta, el silencio la envolvió. El aire del departamento olía distinto. Más dulce,
más invasivo. Reconoció el perfume en el instante en que lo respiró, no era suyo. La fragancia flotaba en el ambiente, mezclada con el olor tenue de la ropa recién planchada y un fondo de vino barato. Su hogar se había convertido en un escenario ajeno. Dejó el bolso sobre la mesa y caminó por la sala. El sofá, ese mismo donde había visto la traición desde la pantalla del teléfono, seguía en su sitio, impecable, pero impregnado de una presencia invisible. El corazón se le encogió, pero no lloró. Todavía no. Entró al dormitorio y empezó a abrir cajones. Dobló la ropa con movimientos mecánicos, sin mirar demasiado los objetos que encontraba, camisas, fotografías, una bufanda que olía a él. Todo le resultaba pesado. Tomó solo lo necesario, lo que pertenecía a ella antes de ser esposa, antes de perderse en alguien más. Cuando llegó al baño, el golpe fue distinto, más cruel. Sobre el lavabo, junto a su cepillo de dientes y su crema hidratante, había una serie de objetos que no le pertenecían, un cepillo de color rosa, un tubo de base de maquillaje, una máscara de pestañas, una botella de perfume transparente. El nombre grabado en la etiqueta la hizo temblar, Camila Rivas. El aire se le cortó. Se apoyó en el borde del lavabo, buscando equilibrio, y un sollozo escapó de su garganta. Era la evidencia final, tangible, de lo que había visto en la pantalla. Aquella mujer no solo había cruzado su puerta, había ocupado su espacio, su intimidad, su reflejo. Clara tomó el frasco de perfume. Lo destapó y olió su interior. El aroma floral la golpeó con fuerza, invadiendo cada rincón de su memoria. Lo arrojó de nuevo al lavabo. El ruido del vidrio contra la cerámica resonó como un disparo. Luego se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas. Lloró. Lloró por los años entregados. Por las excusas que había creído, por cada vez que esperó sin que él regresara. Las lágrimas cayeron hasta vaciarla. Cuando alzó la vista, el espejo frente a ella reflejaba un rostro irreconocible, ojos hinchados, labios temblorosos, pero una mirada distinta. No era la de una mujer derrotada. Era la de alguien que empezaba a entender que el dolor también puede ser fuerza. Se puso de pie lentamente, se enjuagó la cara y respiró hondo. Guardó sus cosas. Apagó la cámara que aún seguía en su lugar y la guardó en el bolso. Al salir, echó una última mirada al departamento, el escenario de su engaño. El cementerio de su confianza. Giró la llave en la cerradura. El clic sonó seco, definitivo, como el cierre de un capítulo. Clara no sabía aún qué vendría después. Pero una cosa sí estaba clara, ya no era una víctima. Era una mujer que había tocado fondo, y que estaba lista para levantarse. La noche que regresó a casa de su madre, Clara no durmió. El cansancio físico era nada frente a la tormenta que le rugía por dentro. Durante horas. Se quedó sentada frente al escritorio de su antigua habitación, observando el reflejo apagado de la pantalla del laptop. Y entonces lo recordó, el viaje a Turquía. Ese que Rodrigo había propuesto semanas antes, prometiendo que serviría para reconectarse, para volver a ser los de antes. Un viaje que ahora le sonaba a burla. La idea empezó como una chispa leve, casi absurda. Pero cuanto más la pensaba, más sentido cobraba. No iba a discutir, ni gritar, ni rebajarse a explicaciones que él jamás entendería. Haría algo mucho más simple. Algo elegante. Encendió el laptop y buscó el correo de confirmación del vuelo. Rodrigo Salazar y Clara Mendoza, decía el encabezado. Salida, en 5 días. Billetes no reembolsables. Clara entrelazó los dedos. Respiró hondo y marcó el número de la aerolínea. Buenas noches, dijo, con una calma que ni ella sabía de dónde salía. Quisiera cambiar el nombre de un pasajero en mi reserva. La voz amable del agente explicó los cargos, los pasos, las condiciones. Clara aceptó todo sin vacilar. Tenía el dinero. Y sobre todo, tenía la decisión. Tecleó un nuevo nombre, Paola Suárez.
Amiga de Lucía, alegre, espontánea, de esas personas que irradian vida. Era perfecta para ocupar ese asiento. Pasó las siguientes horas enviando documentos, haciendo llamadas, esperando confirmaciones. A las 3 de la madrugada. El correo llegó, cambio completado exitosamente. Clara lo miró y sonrió por primera vez en muchos días. No era una sonrisa de felicidad, sino de justicia. Los días siguientes los vivió en silencio. No mencionó nada a su madre, ni a Lucía. Hacía su maleta sin prisa, con una serenidad que sorprendía incluso a ella. El día del vuelo, se vistió con un pantalón claro, una blusa sencilla y el cabello recogido. Lucía la acompañó hasta el aeropuerto, donde Paola ya la esperaba con una sonrisa cómplice. El bullicio del lugar contrastaba con la calma que Clara sentía. Era como si todo a su alrededor se moviera a otro ritmo, mientras ella caminaba por un sendero de aire frío y claridad absoluta. Cuando llegó al área de check-in, lo vio. Rodrigo apareció entre la multitud, arrastrando su maleta con la misma seguridad de siempre. Al verla, su rostro se iluminó por un instante. Como si creyera que todo seguiría igual, que nada había cambiado. Pero la expresión se borró en cuanto notó la presencia de Paola, de pie junto a Clara, sosteniendo un pasaporte. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó, frunciendo el ceño. Clara sostuvo su mirada, serena. Ella va conmigo. Rodrigo parpadeó, desconcertado. ¿Cómo que va contigo? Este viaje es nuestro. Clara entregó su pasaporte y su pase de abordar al agente del mostrador. Tu boleto ya no está vigente, dijo, sin apartar la vista de los papeles. Él buscó en su teléfono, navegando frenéticamente entre correos, hasta que lo vio, cancelación confirmada. El color se le fue del rostro. ¿Qué hiciste, Clara?, susurró, entre furia y vergüenza. Ella lo miró con una calma casi cruel. Lo que tú hiciste primero, borrar mi nombre de tu vida. Solo que yo lo hice con más elegancia. Alrededor, la gente comenzaba a mirar. Una pareja, un guardia, una mujer con un niño pequeño. Rodrigo intentó recuperar la compostura. Pero su voz lo traicionó. Esto es una locura. Soy tu esposo. Clara tomó su bolso y se ajustó la correa al hombro. Lo fuiste, respondió con un tono tan suave que dolía. Pero destruiste nuestro matrimonio mucho antes de que yo cambiara un nombre en un boleto. El empleado le devolvió los documentos. Listo, señora Mendoza. Buen viaje. Clara asintió y dio un paso al lado, dejando que Paola entregara los suyos. Rodrigo seguía allí, inmóvil, con la maleta colgando del brazo y el orgullo hecho añicos. Ella se inclinó apenas hacia él. Tú rompiste lo nuestro, Rodrigo. Yo solo estoy recogiendo las piezas. Pero sin ti. La mirada de él era una mezcla de rabia y humillación. La de ella, en cambio, era limpia, serena, poderosa. Cuando el altavoz anunció el embarque, Clara caminó hacia el control de seguridad junto a Paola. No miró atrás. No lo necesitaba. Detrás de ella quedaba el ruido de su pasado. De un hombre que ya no tenía poder sobre su historia. Frente a ella, el eco de su propia justicia, fría, silenciosa y perfectamente equilibrada. El avión aterrizó en Estambul al amanecer. Desde la ventanilla, Clara contempló el horizonte teñido de tonos dorados y rosados. Como si el cielo quisiera recordarle que incluso después de la noche más oscura, siempre llega la luz. Cuando salió del aeropuerto, el aire húmedo y tibio la envolvió con aromas de especias, café y mar. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir un nudo en el pecho. Paola caminaba a su lado, entusiasmada. ¿Lista para comenzar de nuevo?, preguntó con una sonrisa amplia. Clara asintió, sin palabras. No sabía si estaba lista. Pero sí sabía que no quería mirar atrás. El trayecto hasta el hotel fue una sinfonía de sonidos nuevos, bocinas, voces en un idioma desconocido.
El canto lejano del Adán que se elevaba desde los minaretes. Todo era extraño y al mismo tiempo liberador. Mientras el taxi avanzaba por las calles empedradas. Entre edificios antiguos y bazares coloridos, Clara se dio cuenta de algo simple pero poderoso: estaba viva, y eso bastaba. El primer día lo dedicaron a caminar por el gran bazar. El bullicio la abrumó al principio, pero pronto se dejó llevar por el ritmo del lugar. Los puestos de lámparas brillaban como pequeñas galaxias, las montañas de especias formaban un arco iris de aromas: azafrán, canela, cardamomo. Paola reía, regateando con un vendedor que insistía en regalarles té de menta. Clara, observándola, se sorprendió al sentir algo que creía perdido: una sonrisa sincera, sin esfuerzo. Por la tarde, se sentaron en una terraza con vista al Bósforo. El sol caía detrás de las cúpulas doradas, y las gaviotas dibujaban círculos en el cielo. Paola alzó su copa. «Brindemos», dijo. «No por lo que perdiste, sino por lo que estás recuperando». Clara la miró, con los ojos brillantes. «¿Y qué estoy recuperando?» «A ti misma». Paola sonrió. «No perdiste un matrimonio, Clara. Recuperaste tu vida». Las palabras le golpearon el alma con una dulzura inesperada. Se quedó en silencio, mirando el reflejo del sol sobre el agua. Sí, eso era. No era solo el fin de algo, sino el comienzo de otra cosa. Esa noche, en la habitación del hotel, abrió una libreta de cuero que había comprado en un puesto callejero. Empezó a escribir sin pensar demasiado. Al principio fueron frases cortas: «El amor no debe doler». Hay silencios que liberan más que las palabras. Luego los pensamientos fluyeron como si siempre hubieran estado esperando salir. Después tomó su teléfono. Tenía semanas sin entrar a Instagram, pero esta vez lo hizo sin miedo. Subió una foto del horizonte turco y escribió: «Nuevo país, nuevo comienzo». A veces la vida te rompe para obligarte a respirar de nuevo. Cuando pulsó «Publicar», sintió algo moverse dentro de ella. No era orgullo, ni tristeza, era alivio. Durante los días siguientes, se permitió vivir sin culpas. Caminó por las calles del barrio de Sultanahmet, se perdió entre los mosaicos de Santa Sofía. Probó dulces de pistache en un café diminuto donde un anciano le sonrió al servirle té. Cada gesto, cada olor, cada color era un recordatorio de que el mundo seguía girando. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no la dominaba. Era un murmullo lejano. Un eco de algo que había aprendido. Había amado, había caído, y ahora estaba aprendiendo a levantarse. Una tarde, mientras el sol se hundía sobre el mar de Mármara. Clara cerró los ojos y sintió la brisa en el rostro. Sonrió. No era felicidad completa, pero sí paz, y eso, después de todo lo vivido, valía más que cualquier promesa. El viaje a Turquía no era una huida. Era su regreso. No a Rodrigo, no a su pasado, sino a sí misma. El último día en Estambul amaneció tibio, con un cielo limpio que prometía calma. Clara y Paola pasaron la mañana recorriendo por última vez las calles que se habían vuelto familiares, el murmullo de los mercados, el aroma del café tostado. Los ecos lejanos del mar. No había prisas ni silencios pesados, solo la serenidad de quien ha aprendido a soltar. Al caer la tarde, subieron a una colina desde donde se veía el Bósforo extendiéndose como un espejo líquido. El sol descendía lentamente, tiñendo la ciudad de tonos dorados y rojizos. Clara se sentó en un muro bajo y respiró profundamente, sintiendo cómo la brisa marina le despeinaba el cabello. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba en silencio. Paola se acercó con 2 vasos de té y se los ofreció. «¿En qué piensas?», preguntó, con esa voz cálida que siempre encontraba el momento justo. Clara sonrió, sin apartar la vista del horizonte. «En todo lo que tuve que perder para llegar hasta aquí. ¿Y valió la pena?». Clara giró hacia ella y asintió despacio. «Sí. Porque ya no soy una víctima, Paola, soy la autora de mi nueva historia».
La amiga le devolvió una sonrisa cómplice, y por un momento no dijeron nada más. El sol se hundía detrás de las mezquitas, los minaretes dibujaban siluetas contra el cielo, y el rumor de las olas parecía acompañar cada pensamiento. Clara abrió su libreta una última vez. En la página en blanco escribió con calma: la traición me rompió, pero también me liberó. Luego cerró el cuaderno con suavidad. Como quien termina un capítulo sin rencor. Recordó a su madre, su voz firme, su abrazo, su mirada llena de experiencia. Recordó aquella frase que le había quedado grabada: no eres débil por amar. Pero sí lo serías si permaneces donde no te respetan. Ahora comprendía que esas palabras no eran solo una advertencia, sino una herencia. Doña Teresa había sobrevivido a su propia tormenta, y ahora su hija lo hacía también. Clara levantó la vista al cielo y sonrió. Gracias, mamá, susurró. Como si el viento pudiera llevar su voz de regreso a México. Paola, al verla tan tranquila, apoyó una mano en su hombro. ¿Lista para volver? Sí, respondió Clara. Poniéndose de pie. Pero esta vez, vuelvo siendo otra. Caminaron juntas por la colina, dejando atrás la vista de la ciudad iluminada por el ocaso. El viento levantó una hoja suelta del cuaderno y la hizo volar, perdiéndose en el aire. Clara la observó alejarse sin intentar atraparla. Sonrió. Cada paso la alejaba del pasado y la acercaba un poco más a sí misma. El dolor había sido su ruina, sí, pero también su renacimiento. El sol terminó de esconderse, y con él, todo lo que alguna vez la encadenó. En su lugar quedaba la mujer nueva que había aprendido a levantarse entre las ruinas. Clara respiró hondo y siguió caminando bajo la luz dorada del atardecer, libre al fin, en paz consigo misma, y con el mundo.